Hola a todos, bienvenidos a esta tercera parte del curso de introducción a ZBrush. Y bien, en esta tercera parte ya empezaremos a introducirnos en el programa después de haber hablado primeramente un poco del programa y después de la interfaz. Aquí ya vamos a introducirnos 100% en el programa trabajando con Dynamesh, ¿vale? Haremos una nariz y, bueno, os voy a ir explicando pues, un poco el procedimiento de Dynamesh y de cómo se trabaja los diferentes elementos como los pinceles y de qué formas es el workflow de ZBrush cuando hagamos este tipo de trabajos. Así que nada, para empezar abrimos el programa y como siempre tenemos el Lightbox, ¿vale? Vamos a empezar con el Lightbox, nos vamos a Project y vamos a poner una esfera, ¿vale? En este caso pondremos esta de aquí, Dynamesh A64. Hacemos doble clic y abrimos el documento. Bien, lo primero que veréis es una interfaz totalmente distinta a la que está por estándar en ZBrush, ¿vale? Esto es porque es la interfaz que uso yo de forma profesional, ¿vale? Lo que he hecho es colocar los elementos de forma mucho más accesible, con lo cual será más fácil, ¿vale? Trabajar así. Para cargar esta interfaz que os voy a pasar en el curso como archivo adjunto, muy fácilmente nos vamos a Preference, Config, y aquí ponéis Load UI, ¿vale? Dais clic aquí y aquí buscáis el archivo que yo os pasaré, en este caso, este de aquí, Didac Interface ZBrush. Le dais a abrir y os saldrá una ventanita que os dirá que tenéis que salir del programa para que los cambios surjan efecto, ¿vale? Así que salís del programa y volvéis a entrar. Una vez volváis a entrar, ya os encontraréis con esta interfaz, ¿vale? Bien, vamos a empezar, entonces. Bien, para trabajar de forma cómoda, ZBrush nos da la opción de trabajar en simetría, ¿vale? Es muy importante trabajar en simetría con este programa cuando hagamos según qué elementos. En este caso, nosotros tenemos aquí la perspectiva, como os he explicado antes, que es muy importante sacarla para trabajar, ¿vale? Y la simetría la tenemos ubicada con la tecla X, activamos automáticamente la simetría, ¿de acuerdo? Igualmente también la tenemos aquí en Transform, tenemos ubicada la simetría en el eje que queremos. Obviamente nosotros si cambiamos el eje, por ejemplo, en lugar del eje X ponemos el eje Y, la simetría ahora, ¿veis? Es en la parte superior e inferior. Esto es muy importante irlo viendo para trabajar según nos convenga, ¿vale? Aquí en Transform tenemos el tema de la simetría. Incluso podemos aplicar una simetría circular. Es decir, ahora tengo aplicada la simetría en el eje X y una simetría circular y contar el número que queremos de puntos. Es decir, ahora, como veis, podría trabajar de esta forma. Si yo añado más puntos, obviamente el nivel de puntos cambia. ¿De acuerdo? Voy a tirar para atrás con Control Z y voy a seguir explicando. Bien, una vez tengamos este programa abierto, voy a quitar la simetría también, Transform, quitamos la simetría circular y dejamos la X. De acuerdo. Para hacer, por ejemplo, en este caso, según qué elementos, nosotros en un objeto 3D siempre tenemos una malla, que es esta malla de aquí. En este caso, esto es una malla en Dynamesh. ¿Qué significa esto? Yo puedo añadir un objeto distinto. Por ejemplo, me voy a Subtool, a ver si no lo tenemos aquí, Subtool, y voy a insertar una esfera 3D, esta de aquí. Bien, tengo esta esfera ya creada, ¿vale? La diferencia con la otra es que yo en esta, si estiro con Move Topological, por ejemplo, o Move Elastic, llega un momento que la malla, de tanto estirarla, como he explicado antes también en la parte de introducción, se vuelve intratable, ¿de acuerdo? Entonces nosotros para solucionar esto trabajamos en Dynamesh. Activamos en Geometry el Dynamesh para generar una actualización de esta malla, ¿vale? La diferencia es que nosotros podemos trabajar ya de entrada con una esfera con Dynamesh, que es lo que teníamos antes. Simplemente activamos el Dynamesh y ya tenemos esto actualizado. Aquí podemos subir el nivel de resolución, ¿vale? Ahora para hacer la nariz vamos a desactivar el visor
y vamos a empezar a trabajar con los pinceles que tenemos aquí ubicados, ¿vale? Los más importantes que trabajaremos los tenéis aquí. Igualmente, ya sabéis que abriendo este panel encontramos muchos otros pinceles. Bien, partiendo de aquí, vamos a poner el botón pincel estándar y con la simetría activada con la tecla X, vamos a ir haciendo sin miedo, ¿vale?, la forma. Acordaos que aquí también tenemos la intensidad del pincel. A menos intensidad, menos fuerza tendremos en el pincel, ¿vale? Y aquí sin miedo y con soltura tenéis que ir haciendo clic. Haciendo clic, en este caso, obviamente es muy importante trabajar este programa con una tableta gráfica. Si tenéis tableta gráfica, el resultado será mucho mejor, obviamente. Bien, como veis, vamos añadiendo geometría. Ahora con la tecla Shift podemos suavizar. ¿Veis que el controlador se nos ha puesto azul? Es porque estamos utilizando el pincel Smooth. El pincel Smooth siempre se activa apretando la tecla Shift. ¿Vale? De esta forma, suavizamos este elemento. ¿Vale? ¿Qué haríamos ahora? Pues seguiríamos añadiendo geometría. Es muy importante también cuando trabajéis en ZBrush intentar tener otra pantalla o al menos alguna referencia para poder trabajar en lo que estáis, para poder ver lo que estáis trabajando. No es lo mismo hacer una nariz sin ningún tipo de fotografía al lado que con algún tipo de nariz al lado, ya sea natural o fotográfica. ¿Vale? Bien, como veis aquí, ya se nos empieza a estirar la malla. Si yo activo el visor de malla, veis lo que pasa, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Control y movemos el mouse para actualizar esta malla, ¿vale? El control, como ya sabéis, y si no lo he explicado, lo explico, también sirve para hacer selecciones de máscara. Yo aprieto control, ¿veis? Y hago una selección de máscara. Con lo cual ahora podría trabajar en lo que está sin máscara, sin afectar la parte de la máscara, ¿vale? Si yo aparte de esto, dentro de la máscara, hago control y clic, ¿veis? Suavizo la máscara. A más clics, más suavizo la máscara. Y si ahora, por ejemplo, hago control clic fuera del modelo, invierto la máscara. ¿Vale? Esto es muy importante también, porque aparte de todo esto, ahora si salimos de la máscara haciendo control, moviendo, salimos de la máscara, ¿vale? Como digo, esto es muy importante porque además las selecciones también las podemos hacer de forma distinta, es decir, no siempre un cuadrado. También podemos irnos con la tecla control apretada, perdón, aquí en stroke y por ejemplo poner el lazo, con lo cual ahora podremos seleccionar mucho más fácilmente lo que sería por ejemplo la nariz, ¿no? Invertimos la máscara y tendríamos la nariz seleccionada. Aquí por ejemplo ahora con control y alt quito máscara, ¿veis que cambia el cursor? También podría ahora quitar la máscara. Aquí también, cuidado. ¿Veis? Es muy importante en ZBrush trabajar con máscaras, con pinceles, con Dynamesh y con ZRemesh, que lo explicaremos luego. Esto es fundamental. Así que nada, vamos a seguir trabajando con esto. Vamos a apretar control y suavizamos la nariz, ¿vale? Y ahora invertimos. Y ahora simplemente vamos a seguir trabajando en esto. Cogemos el pincel Move Topological y podríamos estirar la nariz o hacer cualquier tipo de modificación más. ¿Vale? Para quitar la máscara, control y movemos. Y vamos trabajando en ello. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, los pinceles clay, que son como de aspecto de arcilla, hace como un modelado de arcilla, ¿vale? Y aquí ya cada artista decide qué pinceles son los que usa. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, usaremos el pincel clay. Bien, pues vamos haciendo, controlando la intensidad, vamos viendo, y también acordaos que con la tecla Alt quitamos selección, ¿vale? Así que nada, haríamos por aquí, por ejemplo, pues una zona de la nariz. Con la tecla Alt vamos quitando y vamos añadiendo, ¿vale? Sin miedo, ir tocando todo lo que tengáis que tocar. Otra cosa importante es que, como podéis comprobar, cada acción que yo hago se me marca un cuadradito más, se me forma un cuadradito más. Bien, esta línea de aquí no es una línea de tiempo, es una línea de acciones. Si yo, por ejemplo, es como un control Z.
es un acceso directo al control Z. Es decir, yo quiero irme a 5 pasos anteriores. Pues simplemente me voy a 5 pasos anteriores. ¿Veis? Yo puedo ir moviendo esta línea para ir viendo todos los pasos que he hecho de forma progresiva. ¿De acuerdo? Es muy importante también tener en cuenta este detalle, que si os equivocáis en cualquier cosa, no solamente podréis ir al control Z, sino que también podréis ir mucho más atrás, con total control de lo que estáis haciendo. ¿Vale? Bien, vamos a seguir con esto. Hacemos el pincel más pequeño y vamos trabajando. Ahora, por ejemplo, tenemos el pincel DAM estándar. Que este pincel, lo que vamos a hacer con él es una especie de incisión, ¿vale? Para marcar más las zonas. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, pues como veis, tenemos diferentes elementos. El inflate también es muy importante para hinchar o deshinchar según qué zonas. ¿Vale? Acordaos ahora, control mover para ir actualizando la malla del modelo. Cuando vayamos teniendo la forma más o menos actualizada, podemos ir subiendo la resolución del Dynamesh, ¿vale? De momento vamos a trabajar así y vamos a seguir haciendo, suavizando y trabajando en ello. Cogemos ahora, por ejemplo, el clay, ¿vale? Y como veis, voy haciendo diferentes selecciones de pincel para ir viendo para qué sirve cada pincel. También tenemos el Trim Dynamic y el H-Polish, que estos son para marcar zonas, para suavizar, no es para suavizar zonas, sino para aplanarlas más bien. ¿Veis? Lo que consigo con esto es aplanar las zonas de la nariz. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, si ves que queda demasiado fuerte, pues bajáis el nivel de intensidad. Otro elemento importante en ZBrush es el tema del Lazy Mouse. Lazy Mouse es una opción que tenemos, la tenemos ubicada por aquí, en Stroke, ¿vale? Activamos Stroke, nos vamos a Lazy Mouse y aquí activamos el radio, lo ponemos más grande, por ejemplo lo pondremos a 15, ¿vale? Pues ahora cuando yo aplico un pincel, como veis, se me forma esta línea, con lo cual, dependiendo del radio que le pongamos aquí, es la línea más controlable. ¿Veis? Yo, gracias al Lazy Mouse, puedo controlar mucho mejor la línea. Bien, esta opción, pues tenedla en cuenta también porque cuando hagamos más detalle también es muy importante tenerla en cuenta y utilizarla bastante. Bien, aquí haremos un poco el tema así. Tampoco quiero hacer los ojos, pero sí quiero marcar un poco esta zona. ¿Vale? Simplemente. Vamos acercándonos y, por ejemplo, vamos a subirle la resolución del Dynamesh. Control, movemos el mouse y actualizamos. ¿Vale? Y vamos a ir haciendo.
Bien, podemos hacer la estructura de la cabeza, más que nada del cráneo, esta parte, ¿vale? Y ahora vamos a seleccionar con Control Shift Alt, ¿vale? Control Shift Alt, vamos a hacer un corte, os voy a explicar cómo funciona esto. Cogemos así, ¿vale? Y como veis, se nos pone un cuadrado de este color. Si yo en lugar de Control Shift Alt solo aprieto Control Shift, el color del cuadrado es color verde. Bien, esas son selecciones también para trabajar en selecciones. Es decir, si yo ahora cojo esta parte, le digo que la parte de verde será la parte que quiero ver. La parte se oculta. Solamente está oculta, no ha desaparecido, ¿de acuerdo? Si yo ahora apretara la tecla del hidden, eliminaría totalmente la otra parte. ¿Vale? Ahora además podríamos apretar close holes para dejar toda la parte hermética. En este caso queremos hacer lo mismo, pero eliminar esta parte. Así que hacemos así, Control Shift Alt. Ahora hacemos del hidden, close holes, ¿vale? Y cerramos la parte. Podemos hacer así, incluso esto acordaos que podemos seleccionarlo en lasso y que la selección sea mucho más fácil. ¿Veis? Pues podemos hacer así y ahora del hidden, close holes. Si vemos que nos falta alguna parte, pues solamente por aquí también seleccionamos. Sin ningún problema. Del hidden, close holes. Vale. Bien, a veces pasa que veis que hay cosas que no las vemos. Bien, para solucionar esta cuestión, simplemente hay que activar la tecla de Double, que la tenemos aquí ubicada. ¿Vale? Activando esto, veis, ahora podemos ver este elemento. Así. Vale. Bien, y ahora simplemente podríamos hacer un Dynamesh otra vez para actualizar la malla, ¿vale? Y ya suavizar esta parte. O sencillamente eliminarla. Así. Del hidden, close holes. ¿Vale? Perdón, hacemos otro Dynamesh. Y bien, simplemente para tener la nariz seleccionada, ¿eh? Tampoco era necesario hacer esto para el ejercicio, pero así aprendemos un poco más de cómo funciona esto. Del hidden, close holes. Vale. Suavizamos. Y podemos seguir trabajando con este elemento. Cuando tengamos las formas definidas, pues podemos ir suavizando para que no marcar tanto las zonas que no queremos. ¿Vale? Y luego pues podemos aplanar un poco. Así, de esta forma.
Acordaos también que con inflate podemos hinchar según qué zonas, ¿vale? Bien, tampoco me quiero extender mucho en esta lección, porque básicamente lo que queremos aprender es la aplicación de diferentes pinceles y combinarlo con el Dynamesh, ¿vale? Que básicamente, como veis, sirve un poco para esto. Ahora, a medida que vamos subiendo detalle, pues acordaos que podemos subir la resolución, ir a aplicar otro Dynamesh con la tecla Control, ¿vale? Para actualizar la geometría. En este caso ya poco más haríamos porque la nariz ya no se estira más, en verdad, es una nariz así. Si la quisiéramos hacer más grande, pues obviamente sí que podríamos trabajar con ella, con el Dynamesh. En este caso podríamos hacer esto así. Y bien, sencillamente acabar de trabajar esto, ¿no? El puente de la nariz. Como veis, el tema es mover la cámara constantemente y ir tocando y modificando la geometría del modelo. La ventaja de tener este tipo de interfaz es que lo tenéis todo mucho más a mano, si no tendríais que ir seleccionando cada elemento y no cabríamos nunca. De esta forma es mucho más fácil. ¿Vale? Bien, no vamos a extendernos mucho más en esto, voy a dejarlo aquí, porque básicamente, obviamente podríamos estarnos horas haciendo esta nariz, pero el propósito era practicar un poco. Así que nada, dejamos esto aquí y en la siguiente lección pasaremos a explicar el tema de las Z-spheres y para qué sirven y para qué se aplican. Así que hasta ahora.